Oculto tras una máscara de horror, su sierra clama por sangre en el silencio de Texas, porque aquí el terror tiene un rostro y nunca deja de perseguirte. Nacido en el aislamiento y la locura, Leatherface no es un hombre, es una pesadilla de carne y metal. Oculto tras una máscara de horror, su sierra clama por sangre en el silencio de Texas, porque aquí el terror tiene un rostro y nunca deja de perseguirte. Pero detrás de ese mito cinematográfico, detrás de las escenas que nos han quitado el sueño durante décadas, existe una historia mucho más compleja, mucho más humana y, sobre todo, mucho más triste de lo que cualquier susto programado podría sugerir. Porque Leatherface no nació en un estudio de Hollywood, ni en la mente de un director buscando recaudaciones. Nació del abandono, del dolor silencioso, de una sociedad que miró hacia otro lado, mientras la miseria y el aislamiento forjaban a un monstruo. Para entenderlo, hay que dejar de verlo como una atracción de feria y empezar a leerlo como un espejo roto, donde se refleja lo que ocurre cuando la dignidad humana se desmorona sin que nadie intervenga. En los años 70, cuando el cine de terror comenzó a alejarse de los vampiros elegantes y los hombres lobo románticos para sumergirse en la suciedad, el polvo y el sudor de la América rural, surgió una película que no pretendía asustar con lo sobrenatural, sino con lo demasiado real. La Matanza de Texas no era una historia de fantasmas, era una crónica de supervivencia retorcida, un grito ahogado en la garganta de un país que había olvidado a sus propios hijos. Y en el centro de ese grito estaba un gigante de movimientos torpes, de sonidos inarticulados, de ojos que no reflejaban maldad pura, sino confusión, miedo y una necesidad desesperada de pertenecer. Ese gigante no elegía ser el verdugo. Era el producto de un entorno donde el amor se confundía con la posesión, donde la protección se ejercía con violencia, donde la comida escaseaba y la única forma de mantener unida a una familia era compartiendo el mismo trauma, el mismo secreto, el mismo pecado original. La máscara que lleva en el rostro no es un accesorio de escena, es un síntoma. Es la piel de otro ser que intenta cubrir la vergüenza de no tener una propia, la desesperación de quien no sabe cómo expresarse, cómo comunicarse, cómo existir sin causar daño. Cada vez que se la coloca, no está celebrando la muerte, está intentando ocultar el dolor, está intentando convertirse en algo que el mundo ya espera de él, porque en el fondo, si no es el monstruo que le dicen que es, entonces, ¿qué es? Un hombre roto, un niño que nunca creció, un ser que aprendió que el único lenguaje aceptado en su casa es el del terror. Y esa es la primera capa de su triste realidad. No fue creado para atormentar, fue creado para sobrevivir en un lugar donde la supervivencia requiere deshumanizarse. La familia que lo rodea, ese clan de carne y hueso que opera como una unidad cerrada y hostil, no es un grupo de psicópatas nacidos con la maldad grabada en el ADN. Son supervivientes de un sistema que los dejó atrás. Cuando la industria se trasladó, cuando los puestos de trabajo desaparecieron, cuando la pobreza se volvió crónica y la esperanza se evaporó, lo que quedó fue un núcleo familiar que decidió no pedir ayuda, no mostrar debilidad, no aceptar la caridad de un mundo que ya los había juzgado perdidos. En ese vacío, la lealtad se volvió absoluta y la moral se volvió flexible. Que para nosotros es un crimen, para ellos era una necesidad. Lo que llamamos locura, para ellos, era lógica de supervivencia. Y en ese ecosistema distorsionado, el más vulnerable, el más grande, el más difícil de entender, se convirtió en el instrumento, no por elección, sino por diseño. Porque en una familia donde el líder impone el orden a través del miedo, alguien debe ejecutar ese miedo, y alguien debe cargar con la culpa de cada acto violento. Esa carga no es un castigo divino, es un mecanismo familiar. Es la forma en que un grupo disfuncional mantiene su equilibrio interno. Alguien debe ser el monstruo para que los demás puedan seguir diciéndose que son solo personas haciendo lo que toca. Y ese alguien es él. Su silencio no es misterio, es incapacidad.
Es la voz de alguien que nunca tuvo palabras, que nunca tuvo educación, que nunca tuvo un espejo donde reconocerse como humano. Cuando gime, cuando ríe de forma entrecortada, cuando corre con esa torpeza que a veces parece comedia y a veces parece tragedia, lo que estamos viendo es la lucha de un cerebro que no sabe procesar lo que hace, que solo responde a estímulos, a órdenes, a la necesidad de complacer a quienes lo quieren a su manera retorcida. No hay placer en sus actos, hay obediencia, hay miedo a ser abandonado. Hay un niño que aprendió que si no es útil, si no es fuerte, si no es temible, entonces no vale nada. Y esa es la segunda capa de su triste realidad. El terror que provoca no nace de la crueldad, nace de la dependencia. Depende de su familia para saber qué hacer. Depende de la violencia para sentirse parte de algo. Depende del caos para no enfrentar el vacío que tendría si se detuviera a pensar. Porque si se detuviera, si bajara la sierra, si se quitara la máscara, tendría que mirar su propio reflejo y aceptar que está solo en un mundo que lo rechazó desde el primer día. Y eso, para una mente fracturada, es más insoportable que cualquier persecución. El cine, con el paso de los años, fue transformando esa figura en un producto. Lo convirtió en icono, en mercancía, en rostro de camisetas, en mueco de plástico, en meme, en referencia rápida para asustar a nuevas generaciones. Pero con cada nueva película, con cada reinicio, con cada giro de guión, se fue perdiendo el núcleo trágico. Se le dio inteligencia donde no la hay. Se le dio voluntad donde solo hay reacción. Se le convirtió en un depredador consciente, cuando en realidad es un instrumento inconsciente. Y al hacer eso, el cine le hizo lo mismo que la sociedad le hizo a él. Lo despojó de su humanidad para convertirlo en algo útil, algo vendible, algo fácil de entender. Pero la verdad es incómoda. La verdad es que Leatherface no es el villano de su propia historia. Es el síntoma. Es el resultado visible de una cadena de fracasos sociales, familiares, psicológicos y culturales. Es lo que ocurre cuando la pobreza se cruza con el aislamiento, cuando el abuso se normaliza como disciplina, cuando la salud mental se ignora hasta que ya no hay remedio, cuando la única salida que se le ofrece a un ser roto es convertirse en una leyenda de miedo. Y esa leyenda, aunque ficticia, está construida sobre cimientos muy reales. La inspiración directa proviene de Ed Gein, un hombre de Wisconsin cuya vida fue un catálogo de soledad, de obsesión, de deterioro mental y de actos que la sociedad no supo prevenir. Gein no era un asesino en serie por naturaleza. Era un hombre que vivió encerrado con su madre, que nunca aprendió a relacionarse con el mundo, que cuando perdió a la única persona que lo ataba a la realidad, su mente se fragmentó y comenzó a buscar consuelo en lo que quedaba de ella. Creó objetos con piel humana, no por sadismo, sino por una necesidad patológica de mantener viva una presencia que ya no existía. Esa necesidad, llevada al extremo del cine, se transformó en la máscara de Leatherface. Pero la esencia es la misma. El intento desesperado de tapar un vacío, de conservar algo de conexión, de evitar la soledad absoluta. Y cuando entendemos eso, el miedo cambia. Ya no es miedo a un hombre con una sierra. Es miedo a lo que puede convertir a un ser humano en eso cuando nadie lo mira, cuando nadie lo escucha, cuando nadie lo cuida. Es miedo a nuestra propia capacidad de normalizar el abandono, de romanticizar la pobreza, de culpar a la víctima por no adaptarse a un mundo que ya la había condenado. La triste realidad de Leatherface no está en los cortes de la sierra ni en las máscaras de cuero. Está en las puertas cerradas de las casas rurales donde nadie pregunta por los hijos. Está en las escuelas rurales sin recursos que no detectan el abuso. Está en los hospitales comunitarios que cierran dejando a las mentes frágiles sin apoyo. Está en la cultura que prefiere convertir el dolor en espectáculo en lugar de enfrentarlo. Porque, mientras sigamos viendo a Leatherface como un monstruo ajeno, seguiremos ignorando los mecanismos que lo crean. Mientras sigamos aplaudiendo su imagen,
sin cuestionar su origen, seguiremos alimentando la misma indiferencia que lo parió. Y mientras sigamos creyendo que el terror viene solo de fuera, olvidaremos que el verdadero horror nace de dentro, de lo que permitimos que ocurra en silencio, de lo que normalizamos como parte del paisaje, de lo que decidimos que no es nuestro problema. Texas, en esta historia, no es solo un estado, es un símbolo. Es el lugar donde el mito americano del hombre independiente se convierte en pesadilla cuando la independencia se convierte en aislamiento. Es el lugar donde la tierra es vasta, pero las oportunidades son escasas. Es el lugar donde las familias se cierran para protegerse, pero al hacerlo, terminan destruyendo a los más vulnerables. Es el lugar donde el silencio no es paz, es complicidad. Y en ese silencio crece la sierra. No la de metal, la del olvido. La que corta vínculos, corta voces, corta vidas antes de que siquiera puedan pedir ayuda. Y cuando por fin suena el motor, cuando por fin aparece la figura, cuando por fin el terror se hace visible, ya es demasiado tarde. Porque el verdadero asesinato ocurrió mucho antes. Ocurrió cuando se decidió que ese niño no valía la pena. Ocurrió cuando se aceptó que algunas familias son así y no hay nada que hacer. Ocurrió cuando se convirtió el sufrimiento en folclore y el dolor en entretenimiento. Por eso, cuando veas a Leatherface correr hacia la cámara, cuando escuches el rugido de la sierra, cuando sientas el escalofrío recorrer tu espalda, no pienses solo en el susto. Piensa en el origen. Piensa en las manos que nunca lo tocaron con cariño. Piensa en las voces que nunca le dijeron que estaba bien sentir miedo. Piensa en los ojos que nunca lo miraron como a un ser humano. Porque esa es la triste realidad. No es que exista un monstruo en Texas, es que lo creamos. Lo creamos con cada mirada indiferente, con cada política que ignora la salud mental rural, con cada vez que preferimos el morbo a la compasión, con cada vez que convertimos la tragedia en contenido. Y mientras sigamos haciéndolo, Leatherface no desaparecerá. Seguirá existiendo, no en las pantallas, sino en los rincones olvidados, en las mentes fracturadas, en las familias que no piden ayuda porque creen que no la merecen, en la sociedad que sigue prefiriendo el miedo a la empatía. Porque el terror no se vence con más terror, se vence con presencia, se vence con escucha, se vence con la decisión de no mirar hacia otro lado cuando el silencio se vuelve demasiado pesado. La próxima vez que vuelvas a ver la película, no busques solo el susto. Busca la tragedia, busca el reflejo, busca la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Qué pasaría si lo hubiéramos salvado antes? ¿Qué pasaría si en lugar de convertirlo en leyenda, lo hubiéramos tratado como persona? ¿Qué pasaría si el cine, en lugar de explotarlo, lo hubiera usado para despertar conciencia? Quizás entonces la sierra no sonaría. Quizás entonces la máscara no sería necesaria. Quizás entonces el terror tendría un final. Pero mientras no cambie la forma en que miramos el dolor ajeno, mientras no entendamos que los monstruos no nacen, se fabrican, Leatherface seguirá corriendo por esas carreteras polvorientas, no para atraparnos, sino para recordarnos. Para recordarnos que detrás de cada mito de horror hay una historia real de abandono. Que detrás de cada grito en la pantalla hay un silencio que debió romperse mucho antes. Que detrás de cada máscara hay un rostro que solo quería ser visto. Y que la verdadera pesadilla no es que exista un hombre con una sierra en Texas. La verdadera pesadilla es que seguimos permitiendo que se creen las condiciones para que existan. Y luego nos sorprendemos cuando aparecen. Porque el aislamiento no es geográfico. Es emocional. La locura no es genética. Es acumulativa. Y la tragedia no es inevitable. Es elegida día tras día con cada decisión de no intervenir, de no preguntar, de no cuidar. Y hasta que no entendamos eso, la sierra seguirá girando. Y el silencio seguirá siendo cómplice. Y el terror, por más ficticio que parezca, seguirá siendo real. Porque no vive en la pantalla. Vive en lo que dejamos de hacer.
Vive en lo que ignoramos. Vive en la triste realidad de que a veces el monstruo no viene a destruirnos, viene a mostrarnos lo que ya éramos. Y mientras no cambiemos eso, la persecución no terminará. Porque no es Él quien nos persigue, es nuestra propia conciencia, recordándonos que el horror no empieza con una máscara, empieza con una mirada que se aparta. Y esa mirada, esa que elige no ver, es la que realmente nunca deja de perseguirnos.